empezando a formarse. Entonces, lo primero que vemos en el feto, tenemos que este feto, vamos a pasar todavía a explicar cómo es que el primer paso es la gastrulación, es la conversión del embrión de 2 capas en 3 capas. Pero lo que vemos es que este feto que tiene, vamos a ver que esta es la vista dorsal y esta es la vista seccional, como un corte a este nivel. Y esto es como si hubiéramos cortado todo el feto en un pedazo para poder ver justo la parte del tubo neural. Entonces, este embrión tiene una zona craneal y una zona caudal. ¿Es esto? No sé si se ve mi puntero. Y si justo vemos a la mitad, vamos a ver que esas 3 capas que tiene este embrión, que es el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, empiezan a formar unas células especializadas que se llaman notocorda. La notocorda va a inducir al ectodermo a formar unas células especializadas que se van a convertir finalmente en placa neural, en tubo neural. Y sigamos avanzando. Qué pena, no se escucha el audio. Vamos viendo que esa placa neural va invaginándose. Se va imaginando y va formando como unos surcos, y esos surcos y esos pliegues se tienen que ir juntando para formar finalmente lo que es el tubo neural. Y eso va a ir hacia la parte craneal y también va a ir hacia la parte caudal. O sea, es como que lo vemos en medio, va hacia adelante y va hacia atrás. Y finalmente esto se va cerrando, entonces en algunas partes vamos a tener un tubo neural cerrado, y en las partes anteriores y las posteriores, que son las que se cierran al final, vamos a tener todavía una boca abierta. Es como cerrar un cierre. Yo cierro el cierre hacia arriba y me queda cerrado el neuroporo anterior, cierro el cierre hacia abajo y me queda cerrado el neuroporo posterior. Siempre el poro posterior es después que el anterior. Y eso, cuando se queda abierto, todavía tiene comunicación con la cavidad amniótica, con el líquido amniótico, etc. Entonces esto se va a ir cerrando conforme pasen los días. Y lo que era la notocorda se convierte en células de la cresta neural que van a formar otras células de otras estructuras completamente diferentes. Entonces llegamos hacia el día, más o menos, ¿qué día es el que empieza el cierre de este tubo neural, el cierre de estos poros? 25, 27, 24, 26, más o menos alrededor de esa época, ¿no? Entonces el neuroporo anterior se cierra alrededor del día 25 y se cierra de esta manera. Se forman como 3 protrusiones que ustedes están viendo aquí. Son 1, 2, 3 protrusiones, que son las 3 vesículas primarias. Y finalmente el día 27 se empieza a cerrar el neuroporo posterior. Y ya cuando vemos nosotros a ese embrión, que era solo un conjunto de células, se convierte como en un embrión más estructurado, que parece tener una adelante y una atrás, una cabeza y unos pies, y que va formándose ya el tubo neural como lo vamos a conocer de grandes. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto por partes. Son 4 más o menos fases que necesitamos para formar el tubo neural. La primera fase de todas es la gastrulación. Tenemos un blastocisto, que se juntó el espermatozoide, se juntó el óvulo y formaron varias células, se replicaron estas células y formaron el blastocisto, que básicamente es un conjunto de X número de células. Y ese blastocisto se tiene que convertir en un embrión de tres capas. Esa es la primera parte, la gastrulación. La segunda es la neurulación primaria, que es la formación del tubo neural. La tercera es la neurulación secundaria, que es la formación de la parte sacra del tubo neural. Y finalmente, todo eso que se ha formado se tiene que separar de donde se está formando, y en la última parte, que es la disyunción y fusión de estructuras cutáneas, o sea, cubrirse con piel y huesos. Entonces, la primera parte es la gastrulación. Estos dibujos son súper conocidos, son del Moore, son del Lama, que están en todos lados, que básicamente nos enseña que tenemos un blastocisto que ya se implantó dentro del útero, que tiene 2 capas, que son el epiblasto y el hipoblasto, y esto se convierte en un embrión de 3 capas. Y esas 3 capas van a ser ectodermo, mesodermo y endodermo. En este momento cada una es inespecífica, no tiene ninguna función, y luego cada una de las células madre que tienen van a ir especializándose y convirtiéndose en ciertos órganos específicos. Esto pasa más o menos alrededor del día 16 a 18, ¿no? Entonces, de esas 3 capas que hemos mencionado, ¿de cuáles sale el tubo neural?
ectodermo. Y eso es súper importante y eso es como la segunda fija que tienen que recordar, que el tubo neural sale del ectodermo. ¿Y de dónde sale la notocorda? Del mesodermo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el mesodermo es importante para poder formar el tubo neural, porque forma la notocorda, pero el tubo neural se forma de células del ectodermo. Y si revisamos de dónde salen, de qué órganos salen de cada una de esas capas, vemos que del endodermo va a salir los pulmones, las glándulas endocrinas, el sistema digestivo, el hígado. Del mesodermo van a salir los músculos, el sistema óseo, los riñones, el aparato reproductor, y finalmente del ectodermo van a salir la piel y el sistema nervioso central. Entonces, antiguamente, cuando no teníamos como exámenes adecuados para diagnosticar enfermedades de verdad, teníamos que fijarnos mucho en la piel, y de hecho hasta ahora nos fijamos mucho en la piel para poder ver si hay alguna patología del sistema nervioso central que tengamos que buscar. Entonces, por ejemplo, tenemos este niño que tiene una mancha vino o porto en la cara, toda la mi cara. ¿Qué se relaciona a eso? Si alguna vez lo han leído o lo han escuchado. Eso es una mancha de hemangioma, como un hemangioma grande en la cara, y eso se relaciona también con hemangiomas intracerebrales. Como vienen del mismo lado, ambos se forman mal. Eso se llama síndrome de Sturge-Weber. Sturge-Weber significa, es una mancha de vino porto que toma el ojo necesariamente, puede ser toda la cara, pero necesariamente el ojo, y se asocia con hemangiomas intracerebrales, con epilepsia, hemiplegia, ¿no? Dificultad para mover una parte del cuerpo, retraso mental a veces, etc. Esta mancha blanca, o estas manchitas blancas, también tienen relación con enfermedades del sistema nervioso central. Y estas manchitas blancas, que son unas manchas hipocrómicas que se llaman en hoja de fresno, aparentemente fresno es un árbol, yo no lo sé, pero hoja de fresno que parece un árbol. Esto se relaciona con una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa. Y la esclerosis tuberosa se relaciona por unos tumores benignos cerebrales, pero que pueden producir epilepsia, retraso mental, autismo, ¿no? Un tipo de epilepsia muy severa que se llama síndrome de West. Y eso lo podemos saber porque el niño viene por epilepsia, viene por retraso mental, le ves la piel y ya tienes el diagnóstico sin hacer una resonancia o un examen genético. Y finalmente, esas manchas hipercrómicas, que se llaman café con leche, cuando son en ciertas características específicas, es decir, miden más de 0.5 centímetros, son más de 5 y se acompañan de otros tipos de manchitas, sobre todo en las axilas, en las zonas de las ingles, se relaciona con una enfermedad que se llama neurofibromatosis, que es una enfermedad que tiene un espectro bastante amplio, que pueden haber personas que solo tienen las manchitas, pero en el espectro más severo también se relaciona con epilepsia, retraso mental, autismo, trastornos de aprendizaje, etc., ¿no? Entonces, solamente examinando la piel de estos pacientes ya podemos saber qué es lo que ha pasado en el cerebro. Y la explicación es en esta clase de embrio que vino, porque el cerebro viene del ectodermo y al mismo tiempo de la piel. Luego empezamos con la formación de la placa neural, que ya es el proceso que se llama neurulación. La neurulación es aquel proceso, son eventos que llevan a la formación del tubo neural. Y vamos a tener dos tipos: la neurulación primaria, que va a formar el cerebro y va a formar la médula espinal, y la neurulación secundaria, que se refiere al polo posterior, no polo, sino al polo posterior, que es la zona sacrococcígea de la médula espinal, la cava de quina y la parte de las vértebras, que lo vamos a ver ahorita. Dentro de la neurulación primaria, esto empieza a los 18 días con la formación de la placa neural, a los 22 días que los pliegues se van fusionando, y finalmente, como se empiezan a fusionar al centro, se cierra el poro anterior el día 24 y se cierra el poro posterior el día 26. Lo van a ver como 23, 25, 26, 26, 28, pero es más o menos alrededor de la cuarta semana. Entonces, aquí tenemos este embrión de 3 capas. Este puntito negro que vemos aquí es la notocorda. Esta notocorda va a inducir a esta línea azul, que es el ectodermo, a formar la placa neural. Esa placa neural se va invaginando, y no se va invaginando todo al mismo tiempo, sino que empieza al centro, luego va hacia caudal y luego va hacia craneal. Perdón, a craneal y luego a caudal, o sea, desde la cabeza y luego hacia los pies. Y esa placa se va invaginando, ¿no? Entonces, esto es un embrión que va pasando a través de los días. Digamos que ese es el día 18, ese es el día 20, ese es el día 22, y finalmente estamos llegando aquí, es el día 24. Y lo que vemos es que esa placa neural se va imaginando. Estos son los surcos neurales, el surco neural, y los pliegues neurales se van fusionando uno con otro.
Entonces, cuando nosotros vemos un embrión al día 20 y hacemos un corte en esta zona, vamos a encontrar que tenemos ya la notocorda, tenemos la placa neural formándose, y si pasan solamente 2 días, si solamente pasan 2 días, vamos a ver que ese tubo neural ya se está cerrando hacia arriba y se está empezando a cerrar hacia atrás. Es bastante rápido. Eso es exactamente lo mismo, y finalmente cuando empiezan a plegarse, esas estructuras se tienen que separar del ectodermo y formar el tubo neural por su cuenta. Lo que está encima va finalmente a formar lo que es la piel que vemos encima de la médula. Y eso es como una visión eléctrica del microscopio electrónico, el microscopio electrónico que nos permite ver cómo esto pasa en la vida real, ¿no? Que es esta zona de aquí, que es lo que vemos, ¿no? Los pliegues neurales que finalmente se van uniendo y se van cerrando. Ok, aparte de eso, la notocorda se va a convertir en la cresta neural. Y la cresta neural se va a ir por todos lados, ¿no? Mientras el tubo neural se va cerrando, estas células se van separando y van a formar los huesos de la cara del cráneo. Van a crear algunos nervios que van a sentir tacto, dolor, temperatura, que es el sistema nervioso periférico, y ayudan a formar la piel y otras estructuras, ¿no? Esa es la cresta neural que se va por otros lados. Luego viene la neurulación secundaria, y la neurulación secundaria se refiere a la formación del tubo neural caudal tras la neurulación primaria. Entonces ya cerramos toda la parte de arriba, estamos hablando de la parte de abajo, y finalmente alrededor del día 26 empieza a formarse la parte sacra del tubo neural. Esto va a formar el cono medular y la caudequina, y además también va a inducir el desarrollo del tracto genitourinario y el intestino posterior. Entonces, cuando tenemos malformaciones en la médula de esa zona, siempre tenemos que buscar cómo están formados los riñones, cómo están formados el recto, porque se asocian mucho a malformaciones. Al mismo tiempo, cuando tenemos pacientes que nacen con ano perforado o malformaciones del recto, también tenemos que buscar malformaciones medulares porque tienen mucha relación por eso. Entonces vamos a ver otro video. Esta es la formación de las notocordas, la primera parte, como para cerrar los efectos que hemos visto. En este caso eso está al revés, esta es la parte craneal. La notocorda se forma en el mesodermo, en el ectodermo y en el endodermo, y va mirando hacia adelante. Eso se llama el proceso notocórtico. Y hay esta placa que seguramente la revisaba cuando revisaba el embrión, que es la placa precordal, hace que se detenga esa formación, ¿no? Como a través de señalización intracelular. Y esa notocorda, así es. Este es mesodermo. Este es el blastocisto, que son dos capas. Y esto hace que esas células vayan formándose en el proceso notocordal. Finalmente esto se va imaginando y va formando la notocorda, que solamente va a ser como un tubito. Estos videos están con audio en la clase que le pasaba al doctor, que está colgada en el gráfico. Vamos a avanzar un poquito. Y la notocorda finalmente va a formar lo que es columna vertebral y discos intracerebrales. Vamos a ver el siguiente, que es otra vez el video de cómo se forma el tubo neural, como a modo de resumen, ¿no? Sobre la neurulación primaria. Entonces, nuevamente, los pasos es la formación de la placa neural, que la notocorda va a inducir al ectodermo a producir la placa neural.
eso, la placa neural se va imaginando. Es lo que vamos a ver aquí. Eso funciona que viene en el notocorda, que está induciendo al ectodermo a formar estas células especializadas y convertirse en tubo neural. Estos que vemos aquí son los pliegues neurales que se van impaginando, ¿no? Esto va imaginándose y se va cerrando y finalmente se separa el tubo neural del ectodermo. Perfecto. Entonces, ahí. Y finalmente ya tienen que separarse todas las estructuras del resto del embrión y formar solamente el tubo neural. Y a su alrededor se van a empezar a formar los huesos del cráneo y de la columna vertebral. Entonces tenemos que son 4 fases: gastrulación, neuración primaria, neuración secundaria y la disyunción. El sistema nervioso central sale del ectodermo, inducido por el mesodermo a través de la notocorda, y cuando terminamos esto, se van a formar las vesículas primarias, que son 3 vesículas específicas, y la médula espinal. Entonces vamos a hablar un poco de qué pasa si esto sale mal, qué pasa si algo falla en ese momento. Si la mamá toma medicación y como no se dio cuenta que estaba embarazada, siguió tomando la medicación. O si la mamá no se dio cuenta que estaba embarazada o siguió tomando alcohol. O si la mamá no se preparó para estar embarazada y no tomó ácido fólico. Entonces todas estas cosas tienen algo que ver y vamos a ver que hay algunas malformaciones asociadas. Entonces, cuando por lo general lo que sale mal es que al momento de cerrar ese poro anterior no se cierra bien y al momento de cerrar el poro posterior no se cierra bien. Entonces cuando hablamos que el neuroporo anterior no se cierra, hablamos de grafismo craneal, ¿no? Que vamos a ver que hay diferentes magnitudes de severidad. Y cuando hablamos de neuroporo posterior, hablamos de grafismo espinal, que puede ser abierto o puede ser cerrado. El abierto significa que el cráneo está abierto y hay comunicación de la cavidad amniótica con líquido cefalorraquídeo, y los cerrados significa que están cubiertos por piel. En orden de severidad vamos a tener esta lista, y de hecho hay un esquema aquí, que si nosotros vemos que a nivel del neuroporo anterior no se cierra bien, podemos tener desde la parte más severa, que no se forma absolutamente nada, ni cráneo, ni cerebro, ni meninges, ni nada, que se llama craneorraquisquisis. La anencefalia, que no se forma, o sea, se forma bien la cara, se forma bien la parte basal del cráneo, pero no se forma toda la parte anterior del cráneo y no se forma el cerebro sobre todo. Tenemos esto que se llama iniencefalia, que es una hiperextensión del cuello, que el niño está, la cabeza de la parte, está pegada con la parte posterior. Y la menos severa de las partes del neuroporo anterior son los encefaloceles, que es una protrusión del cerebro a través de una cavidad pequeña. Y si que tenemos malformaciones del polo posterior, vamos a tener espina bífida abierta, que se manifiesta como mielomeningocele, o si es que tenemos espina bífida cerrada, cubiertas por piel, también tenemos mielomeningoceles cerrados, no rotos, que vamos a ver en distinta magnitud ahorita. Entonces, ¿esto qué les parece? Es una craneorraquisquisis, ¿no? Aquí no se formó absolutamente nada, falló la formación del cráneo, falló la formación del cerebro, ¿no? Falló entonces el ectodermo, falló el mesodermo, falló la notocorda, falló el tubo neural, falló todo. ¿Esto más o menos en qué momento del embarazo aparece? Es justo los primeros días, ¿no? Justo cuando se cierra el neuroporo anterior no se cerró, entonces día 24 de gestación. Es un diagnóstico muy temprano, se puede hacer intraútero. De hecho, ya a estas alturas estos bebés no llegan a término porque se detecta muy temprano y se termina la gestación, porque eso es incompatible con la vida, ¿no? Entonces, esta foto, que es un feto, es un feto que ha llegado a término, que ha nacido muerto, es una foto muy antigua, porque estos bebés ya no llegan a término. Ok, esto, ¿qué parece? Anencefalia, ¿no? Tenemos que se ha formado el cráneo, se ha formado la parte basal del cráneo, pero el tejido cerebral no se ha formado. ¿Y eso es una malformación de qué tipo? Disrafismo craneal o espinal. Craneal, ¿no? ¿Y neuroporo anterior o posterior? Anterior, perfecto. Es una alteración del neuroporo anterior. Estos niños, la mayoría mueren intraútero.
25% logran nacer vivos, pero mueren en las primeras horas, ¿no? Y todo el resto del cuerpo se forma bien, lo único que no se forma bien es el cerebro, ¿no? Entonces hay historias de estos bebés que han sido donantes de órganos cuando no han nacido, si es que han nacido vivos, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente es una malformación también que es muy temprana, que debería detectarse desde la primera ecografía, y eso debería también no llegar a término. Ok, el encéfalo-cele es como dentro de la severidad de las malformaciones del neuroporo anterior, el menos severo. Y de hecho, el encéfalo-cele no se sabe exactamente por qué tampoco llega a considerarse como una alteración del neuroporo porque el cerebro se forma perfectamente bien. Entonces ya cuando se está estudiando esto mejor, se ve que puede ser una malformación del cráneo y de la piel. Del cráneo y de la piel. Del cráneo y de la piel. Entonces, pero en realidad lo posicionamos aquí porque dentro de las malformaciones se ve que el cerebro protruye a través de un agujero que se creería que podría ser el neuroporo anterior. Por lo general son occipitales, que se van a ver como en esta foto. Este es un encefalocele muy severo, ¿no? Es una protrusión de casi toda la masa cerebral, pero pueden haber encefaloceles muy chiquitos, occipitales, que es la mayoría, y en algunos casos esos también pueden protruir a través de agujeros muy pequeños en el lóbulo, en el hueso temporal, o a través de agujeros muy pequeños a través del hueso esfenoidal, que pasan desapercibidos y de pronto alguno de nosotros lo podamos tener, y como nunca nos hemos hecho una resonancia no lo sabemos, ¿no? Entonces hay distintos niveles de severidad. La mayoría son compatibles con la vida, requieren una cirugía apenas nacen, y pueden vivir tranquilos el resto de su vida sin ningún problema, ¿no? Luego, cuando falla el neuroporo posterior, tenemos los problemas de espina bífida. Espina bífida significa que hay una protrusión de tejidos, de tejido medular, neurológico, neuronal, a través de un agujero en la zona sacra por lo general, que también puede ser cervical, dorsal, pero la parte más frecuente es la zona sacra. Y hay dos tipos, ¿no? La espina bífida cerrada, que está cubierta por piel, y la espina bífida abierta, que está cubierta, que no tiene un recubrimiento por piel. Entonces lo que vemos es que a través de una lesión a nivel sacro, que por lo general es S1 o S2, hay una protrusión de tejido. Protruye nervios, protruye incluso a veces un pedazo de médula, protruye piel. Y algunas veces esa piel se rompe y el bebito nace con el mielomeningocele expuesto. Esto de hecho ya también es un diagnóstico que se puede hacer muy temprano. ¿En qué momento de la vida aparece esta malformación, en la vida gestacional? 26 también. Por lo general se diagnostican en la ecografía morfológica que se hace en el segundo trimestre. Y esto lo que hace es que ahora podemos hacer cirugías intraútero. Y de hecho, en nuestro país ya las estamos haciendo. En la maternidad de Lima hacen cirugías intraúteros del mielomeningocele, arreglan el defecto y cierran la piel, ¿no? Igual estos niños necesitan mucho seguimiento, pero lo ideal es eso, ¿no? Primero que no haya, esta incidencia disminuyó mucho cuando empezaron a tomar ácido fólico, se vio que tenía mucha relación con el efecto de ácido fólico, índice de tercera fija, que el ácido, una buena toma de ácido fólico antes de salir embarazada puede prever la mayoría de defectos de tubo neural. Pero además, cuando pasan, porque pueden pasar también en una mujer completamente preparada que toma ácido fólico todos los días y de pronto pasa el mielomeningocele, esto se puede arreglar de forma intraútero en una cirugía que puede mejorar mucho el pronóstico de vida de estos niños, ¿no? Entonces el mielomeningocele es un defecto del tubo neural que hace que las médulas y las meninges protruyan a través de un agujero en la zona sacra. Es la forma más grave de espina bífida abierta. Es una incidencia bastante frecuente, es más o menos 1 de cada 1000, es más común en la región lumbosacra y se asocia a déficit de ácido fólico. Estos también tienen que ir a cirugía, si es que no se han podido operar intraútero, por lo general se operan apenas nace el bebé, al segundo día de vida, y además, a pesar de la cirugía, igual pueden hacer algunas complicaciones como hidrocefalia, hacen paraparesia, hacen problemas para orinar, para hacer deposiciones, hacen constipación, ¿no? Se relaciona con malformaciones ortopédicas también en los pies, ¿no? Entonces tienen varias complicaciones que necesitamos evitar antes de que esto pase. El tratamiento es quirúrgico y el pronóstico depende de la magnitud de la lesión. Ahora, algunas veces pasa que no protruye toda la médula y todos los nervios, sino que solamente protruye un pedazo de piel y las meninges.
Eso se llama lipomeningocele. Ya no es mielomeningocele, mielo viene de médula, ya no protruye la médula espinal, sino solamente protruye la piel, los nervios y las meninges. Estos por lo general tienen mejor pronóstico, pero también requieren una cirugía. Y a veces también pasa que no solamente no protruye nada, sino que tenemos una malformación de una vértebra. Y la médula está perfectamente bien. Eso se llama espina bífida oculta. Eso también lo podemos tener cualquiera de nosotros, pero como nunca hemos tenido ningún problema no lo sabemos. Por ahí que nos falta un pedazo de vértebra sacra, por ahí que nos falta un pedazo de vértebra lumbar, pero podemos hacer nuestra vida completamente normal. Entonces tenemos en severidad las partes más severas, que son los mielos meningoceles abiertos, que van a traer muchos problemas ortopédicos, físicos, urinarios, gastrointestinales, pero también tenemos los más discretos y los más leves, que solamente son como una lesión alrededor de la piel, como un granito, o si alguna vez han escuchado que un bebé nació con cola, nacen con una colita o como pelito alrededor de la zona sacra, eso significa que por ahí puede haber habido un defecto de la espina, de la médula espinal, y hay que buscarlo, ¿no? Son los más discretos y los más leves. Entonces, en resumen, tenemos esos 4 pasos: gastrulación, nervación primaria, nervación secundaria y separación de estructuras, y que eso nos va a llevar a la formación de médula espinal y cerebro en forma de vesículas, que son las 3 vesículas. Ahora, ¿qué pasa con esas vesículas y cómo llegamos a la formación del cerebro adulto, del cerebro del niño a término? Esa es la segunda parte, les prometo que va a ser muy rápido para que podamos descansar. El desarrollo del proceso, eso se llama desarrollo prosencefálico. Encéfalo es la formación del cerebro, prosencefálico es que vamos a llevar a esa formación. Entonces, el prosencéfalo, la formación de estas vesículas que se convierten en hemisferios cerebrales, lo que va a ayudar a llevar es que va a formar el cerebro como lo conocemos. Va a formar los hemisferios, va a formar el tálamo, va a formar el hipotálamo, y por lo general esto pasa entre el segundo y tercer mes de gestación. Y se compone de 3 eventos principales. Primero se forma el prosencéfalo, que va a empezar cuando se cierra el neuroporo anterior, al final del primer mes, ahí empieza a formarse el prosencéfalo. Luego esas vesículas se tienen que dividir en izquierda-derecha, arriba-abajo, y hay 3 tipos de divisiones entre la quinta y la sexta semana. En el plano horizontal, que van a formar 2 vesículas ópticas, que son 2 ojos, los 2 bulbos y tractos olfatorios. Va a haber una separación transversal que va a separar el telencéfalo del diencéfalo. El telencéfalo es el que va a formar hemisferios cerebrales, y la segmentación sagital, que forma los 2 hemisferios cerebrales, los 2 ventrículos laterales y los 2 ganglios basales, que son izquierda y derecha muy similares. Y finalmente se tiene que formar la línea media. En la línea media nosotros tenemos una conexión entre hemisferio y hemisferio que se llama cuerpo calloso, que es un grupo de sustancia blanca que lo van a aprender mucho en este curso, que son axones que pasan de un hemisferio a otro, que conectan un hemisferio con otro y mandan información de la izquierda hacia la derecha. Forman el cuerpo calloso y forman el quiasma óptico, que son los nervios que van desde los ojos hasta el cerebro, y forman las comisuras inferiores y posteriores, que son también conexiones entre hemisferios y otro hemisferio. Entonces vamos a ver un esquema. Así termina el tubo neural en forma de esquema cuando se forma en la primera parte, que es el desarrollo del tubo neural. Se forman estas 3 vesículas. Estas 3 vesículas se van a convertir primero en... la primera vesícula se divide en 2, que es del telencéfalo, y eso va a formarnos una estructura con 4 partes: el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mieloencéfalo, que finalmente se va a convertir en médula espinal. Y esto se va dividiendo en las 3 divisiones que hemos visto y va formando distintas estructuras, y creo que en este esquema se ve mejor. Este es el tubo neural, estas son las vesículas primarias, que son 3: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Estas se van a convertir en vesículas secundarias a través de esa segmentación. El prosencéfalo va a formar 2, que es el telencéfalo, hemisferios cerebrales, diencéfalo, que eso se queda exactamente igual, que va a formar el tálamo y hipotálamo. Esa segunda vesícula se queda exactamente igual, que es el mesencéfalo, que también lo vamos a ver después, y el romboencéfalo va a formar el metencéfalo, ¿no? Y tenemos esta parte que es el mieloencéfalo, que va a formar el bulbo. Finalmente, estas vesículas secundarias, a través de diferenciación y a través de organización, etc., se van formando las estructuras ya de grandes que nosotros conocemos. El telencéfalo forma los 2 hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo se queda como tal, que es la primera parte del tronco cerebral,
El metencéfalo forma el puente y el cerebelo, o protuberancia, y el mielencéfalo forma el bulbo, que es la parte más baja del tronco cerebral que se comunica con la médula. Entonces, esto finalmente nos lleva a esta formación, que es el cerebro hermoso, como lo conocemos, izquierda y derecha, ¿no? Tenemos dos hemisferios que son bien parecidos, izquierda y derecha. Tenemos estas dos estructuras blanquitas, que son ventrículos laterales, eso es una resonancia en T2. Estas estructuras blancas son ventrículos laterales, que también tenemos una izquierda y derecha, que esa es en la parte de atrás de los ventrículos laterales. Y alrededor de los ventrículos laterales tenemos esas estructuras, que son los ganglios basales. Los ganglios basales, que también lo vamos a ver en este curso, son varios, pero también se forman exactamente igual izquierda y derecha, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esto sale mal? Otra vez. Entonces vemos que las vesículas primarias se convierten en vesículas secundarias y se dividen en izquierda, derecha, arriba, abajo, etc. Entonces, ¿qué pasa si esto sale mal? Vamos a tener algunas malformaciones de línea media y vamos a tener algunas malformaciones de los hemisferios, de las conexiones cerebrales. Entonces, de acuerdo a esas tres fases que tenemos, que primero es la formación prosencefálica, podemos ver que hay una aprosencefalia, que quiere decir que no se forman los hemisferios cerebrales. Se forma tálamo, se forma tronco, se forma cerebelo, pero no tenemos hemisferios cerebrales. Eso también tiene un pronóstico muy malo de vida. O atelencefalia, que no se forma absolutamente nada de la parte de arriba del cerebro. Si hay una falla del clímax o de la segmentación, tenemos a dar lugar a las holoprosencefalias, que significa que no se divide izquierda y derecha, y todo está unido. Y también hay diferentes tipos y diferentes severidades. Y si no se forma la línea media, no se va a formar esas conexiones entre hemisferio y hemisferio, entonces no se forma el cuerpo calloso, no se forma el quiasma óptico, o no se forma una tela que tenemos que se divide, que es el septum pelúcido. Entonces, estos son los tipos de holoprosencefalia, que son las patologías más frecuentes de esta parte, que lo vamos a tratar de ver en imágenes. Sí, claro. Eso también está en la clase que está colgada, esa clase está colgada. Ah. Ok, entonces esto no es necesario que lo aprendan ahora, solo necesito que sepan que existe. De hecho, muchos médicos no lo saben, así que lo sabemos los neuropediatras, los neonatólogos. Solamente necesito que sepan que hay diferentes tipos y que como la vesícula se va dividiendo en dos, en izquierda y derecha por partes también, puede ser que no se divida bien todo, que se llama holoprosencefalia alobar, que no se divida bien solamente en la parte de atrás, que es la holoprosencefalia semilobar, o que no se divide solamente un pedacito, por ejemplo, solamente los tálamos están fusionados, o solamente los ventrículos están fusionados, que se llama la holoprosencefalia lobar, que es la forma más leve de malformación. Estas malformaciones, vamos a ver las imágenes. Esta es la holoprosencefalia alobar, que no tenemos ningún hemisferio, tenemos un ventrículo muy grande. Eso es un diagnóstico intraútero porque por lo general también suelen ser como de un pronóstico muy malo. Esta es la holoprosencefalia semilobar, que vemos que la parte anterior sí se dividió más o menos bien, pero la parte posterior está completamente fusionada y no vemos también algunas malformaciones de la corteza asociadas. Y finalmente la holoprosencefalia lobar, que tenemos dos hemisferios en la parte de adelante, dos ventrículos en la parte de adelante, dos tálamos, pero en la zona de atrás no se forma bien el cuerpo calloso y no se forma bien los ventrículos laterales, no se dividen, ¿no? Como esto tiene que ver con la línea media, tiene que ver con la formación de los ojos y de la cara, se relaciona mucho con malformaciones oculares. Entonces yo no sé si alguna vez han escuchado hablar de esta criatura de los cuentos que nos contaban antes, del cíclope. El cíclope solamente tenía un ojo, y de hecho el cíclope es una malformación asociada a holoprosencefalia, ¿no? A ver, ¿qué opinan de esta niña? ¿Ustedes creen que esta niña tiene algo malo? ¿Algo raro? ¿Algo diferente? Tiene una nariz rara, ok, pero eso se arregla con cirugía. ¿Qué más? De hecho, parece una niña completamente normal, ¿no? Pero esta niña tiene holoprosencefalia lobar, y lo que vemos en la holoprosencefalia es que también hay un espectro, ¿no? Desde las partes más severas,
que no se forma el del encéfalo, no se forma la división de los hemisferios y además no se forma tampoco la división de la cara. No tenemos los ojos, los agujeros en la nariz y tenemos la primera imagen que es la parte más severa. Y luego vamos mejorando en intensidad de severidad hasta los niños que pueden ser completamente normales y de pronto tienen esa malformación. Suele asociarse a trastornos de aprendizaje, son niños que siempre van a ir un poco más lentos del colegio, suele asociarse quizá a epilepsia, pero pueden pasar completamente como cualquier persona normal, ¿no? Y aquí es lo que les decía de la criatura mítica, de que era el cíclope, que el diagnóstico de este cíclope es una oligocencefalía. Ok, y cuando no se forma la línea media, hay algunas malformaciones especiales que también no suelen ser tan severas, pero tienen distinto grado de severidad. Entonces, puede ser que no se forme el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura muy grande que une hemisferio con hemisferio. Si no se forma el cuerpo calloso, puede ser que no pase absolutamente nada, como también puede ser que tenga muchas malformaciones asociadas y que tenga retraso mental y que tenga epilepsia, etc. Puede ser que haya una displasia septóptica. De hecho, si alguno de ustedes va a ir al hospital pronto, tenemos 2 niños ahorita que han nacido con esa sospecha. No se formó la línea media bien, entonces no tienen quiasmas ópticos, son niños que tienen ojos, pero no ven, y son niños que tienen muchos problemas endocrinológicos, que la hipófisis no se forma porque también es parte de la línea media, entonces tienen diabetes insípida, tienen insuficiencia suprarrenal, tienen déficit de hormona de crecimiento, ¿no? Y además, como esto se asocia a otras malformaciones del desarrollo cerebral, también tienen epilepsia y también tienen retraso del desarrollo cerebral, del desarrollo psicomotor. Entonces esas son las malformaciones de la línea media. Entonces, como conclusión de esta primera clase tenemos el sistema nervioso central y la piel derivan del mismo tejido embrionario que es el ectodermo. La formación del sistema nervioso central empieza desde la tercera semana de vida, incluso antes de la prueba de embarazo. Las alteraciones del tubo neural pueden ser leves a severas y van desde la anencefalia hasta la espina bífida oculta, pueden ser incompatibles con la vida hasta, en verdad, tenerlo cualquier persona. Y el desarrollo prosencefálico va a dar lugar en la formación de los hemisferios cerebrales, tálamos, ganglios y lóbulos. Y la alteración de este proceso puede dar también algunas malformaciones severas, pero por lo general se pueden asociar a malformaciones discretas que pasan desapercibidas. Ok, tenemos algunas.